Ay, mis reinas, acérquense, sientan el frío, no el frío de la calle, no, el frío que cala los huesos del desprecio. Estábamos en esa cocina, Dios mío, qué cocina. Parecía un palacio de mármol y acero inoxidable en el corazón de las lomas, en la Ciudad de México, allí donde todo brillaba tanto que lastimaba los ojos. El aire estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. La señora, doña Regina Alcázar, con su bata de seda y sus rulos puestos, nos miraba a todas como si fuéramos insectos. Pero su mirada venenosa, estaba clavada en una sola persona, en Sofía. Pobre Sofía, una muchacha buena, humilde, que solo sabía agachar la cabeza y trabajar. Sofía estaba parada junto al bote de la basura orgánica, un bote elegante, si es que eso se puede. Y en sus manos, ¡ay, Dios mío!, sostenía un tupper de plástico, de esos ya viejitos, manchados por el uso. ¿Y qué tenía adentro? No era un filete, no eran las sobras del banquete de anoche. ¿Qué va? Eran los restos de una salsa espesa, casi negra. Eran chiles secos, semillas tostadas y un montón de especias que olían a gloria, a pueblo, a casa de abuela. Era el platillo que la misma Sofía había intentado preparar esa tarde usando sus propios ingredientes para la comida del personal. Pero doña Regina lo había olido desde su estudio y había bajado hecha una furia. ¿Qué es ese olor a establo?, había gritado. ¡Huele a mercado! No quiero esas porquerías en mi casa. Y había ordenado a la cocinera principal, que lo tirara todo a la basura. Sofía, con el alma rota, solo estaba rescatando lo poquito que quedaba en la olla antes de que se fuera a la basura. No era un robo, era rescatar sus propias cosas, su propia comida. Pero doña Regina no vio eso. Vio a una gata hurgando en los desperdicios. «Te estoy viendo», le siseó, acercándose como una pantera. «¿Qué estás haciendo, muerta de hambre? Robándote las sobras, rebuscando en lo que ya tiré». Sofía, temblando como una hoja, trató de esconder el tupper detrás de su espalda. «No, señora, se lo juro, esto es mío, yo lo traje». Pero la señora le dio un manotazo, un golpe seco, horrible, que le tiró el tupper de las manos. Y esa salsa sagrada, ese mole de su madre, se regó todo sobre el marmimol italiano. ¡Qué humillación, Dios bendito! «¡Quita esa comida de ahí!», gritó doña Regina, un grito que se oyó hasta la calle. «Eres una cochina, no puedo creerlo. Tener que aguantar que mis empleadas coman basura en mi cocina. Esa porquería ni siquiera es digna de mis perros. ¿No te da asco? Huele a pobreza». Sofía se arrodilló, llorando en silencio, tratando de juntar con sus manos esa mezcla sagrada. Y junto con la comida regada cayó un papelito que Sofía guardaba en la bolsa de su uniforme, doblado en 4, manchado de grasa. La receta que era su único tesoro. Y esa soberbia mujer no sabía que esa comida para perros y ese papelito sucio probaban que la verdadera dueña de esa fortuna, la heredera de todo, era la muchacha que estaba de rodillas limpiando el suelo. ¡Ay, mis reinas! ¡Qué coraje! ¡Qué nudo en la garganta! Díganme, por favor, escríbanme ya mismo. ¿Desde qué país nos están escuchando? ¿Desde qué ciudad sienten esta misma indignación que yo? Mándenme sus bendiciones, porque les juro que las necesito. Lo que acabamos de presenciar me dejó el corazón helado y la sangre hirviendo. Ver a esa pobre criatura, a nuestra Sofía, de rodillas en ese piso que vale más que su vida entera, tratando de rescatar con sus manos limpias la comida que esa víbora le tiró. No hay derecho, se los digo yo, no hay derecho. Y es que Sofía, ay, Sofía es pura luz. Es una muchachita venida de Oaxaca, de esas tierras mágicas donde la comida sabe a gloria y la gente todavía tiene corazón. Tendrá unos 24, 25 años, pero sus ojos cargan una tristeza antigua, la tristeza de ser huérfana.
Perdió a su mamacita hace un año y se quedó sola en el mundo. Por eso vino a la capital, pobre e ilusa, buscando una oportunidad, queriendo honrar la memoria de su madre con lo único que ella le dejó: su sazón y sus manos. ¿Qué manos tiene esa niña? No son manos finas, no, son manos de trabajo, manos de cocinera de verdad, manos que saben moler en metate, que saben tostar el chile, manos que guardan el secreto del verdadero sabor. Pero qué ironía. Vino buscando un sueño y se topó con una pesadilla. Acabó trabajando en esa casa, en esa jaula de oro, la mansión de doña Regina Alcázar. ¡Ay! Dios nos libre de una mujer así, una viuda amargada, seca por dentro, una mujer que lo tiene todo, millones, joyas, poder, pero no tiene lo más importante. No tiene ni una pizca de dulzura en el alma, mide a la gente por lo que cuesta su ropa y cree que puede pisotear a quien sea. Y a Sofía, ¡ay! A Sofía la traía entre ceja y ceja. ¿Saben por qué? Por pura envidia. Le daba coraje verla joven, verla bonita y sobre todo le daba coraje oler su comida, porque olía a verdad, a hogar, algo que ella nunca pudo tener. Esa humillación, la de tirarle su comida, ese no fue un pleito cualquiera, mis reinas, fue una declaración de guerra, porque eso que doña Regina llamó comida de perros era un tesoro, era un mole antiguo, un manjar, una receta que la madre de Sofía, casi en su lecho de muerte, le entregó en ese papelito arrugado que vimos caer al suelo. «Cuida esta receta, mija», le dijo, con su último aliento. «Es nuestra única herencia, es el secreto de nuestra familia, es todo lo que tenemos». Y ahora esa herencia sagrada, ese papelito que valía más que todos los diamantes de la señora, estaba ahí, embarrado de salsa en el piso de mármol. Pero agárrense, agárrense fuerte del asiento, porque aquí viene lo que nos va a tener con el Jesús en la boca. Lo que esa soberbia mujer, doña Regina, no tiene ni la más remota idea, y lo que ni nuestra pobre Sofía sospecha, es que esa receta, ese mole, no es cualquier mole de pueblo. No, señor, esa receta es la llave, es el eslabón perdido que conecta a la humilde Sofía con el mismísimo fundador de toda la fortuna Alcázar. Ese papelito sucio es la prueba, es el testamento perdido, y demuestra que la única, la verdadera heredera de esa mansión, de esa fortuna, es ella, la muchacha que está de rodillas limpiando el desprecio de la usurpadora. Silencio, un silencio de tumba, mis reinas. Eso fue lo que quedó en esa cocina de mármol. Doña Regina se quedó un segundo más, saboreando su veneno, disfrutando la imagen de Sofía de rodillas, derrotada. Vio el mole regado, ese manjar oscuro que para ella era basura, y soltó una risita. «¡Asco!», siseó. «Limpia ese cochinero ahora mismo, y te lo advierto, Sofía, un olor más, uno solo que me recuerde a tu pueblo, y te largas de mi casa a la calle, de donde nunca debiste salir». Dio media vuelta, y su bata de seda sonó como un látigo al alejarse, como si fuera una reina y acabara de sentenciar a muerte a alguien. Se fue, dejando tras de sí un perfume caro que no podía ocultar la peste de su alma amargada. En la cocina nadie se movía. Berta, la cocinera mayor, una mujer buena pero llena de miedo, se quedó tiesa como una estatua. La otra muchacha de limpieza se hizo chiquita en un rincón, rezando para que no la vieran. Solo se oía el llanto ahogado de Sofía, un llanto que le salía del fondo del pecho. Estaba de rodillas, paralizada por la vergüenza. La habían tratado peor que a un animal, y todo por su comida, por el recuerdo de su madre, y entonces, entre la mancha oscura del mole, vio el papel. ¡Ay, Dios mío! Su corazón dio un vuelco tan fuerte que creyó que se le salía por la boca. La receta, el papelito de su madre, estaba ahí empapándose en la salsa. Ni lo pensó. Como una leona que defiende a su cachorro, se abalanzó sobre él.
Lo agarró con sus dos manos, sin importarle embarrarse toda. Lo apretó contra su pecho, escondiéndolo con su propio cuerpo. ¡Qué terror, mis vidas! El terror de que esa mujer regresara y se lo quitara, de que lo rompiera, de que lo tirara a la basura como había hecho con la comida. Temblaba de pies a cabeza. Miró a Berta, que la veía con lástima. Sin decir palabra, y mientras fingía seguir limpiando el piso, Sofía se metió el papelito arrugado y manchado dentro del uniforme, en su sostén, junto a su corazón. Era el único lugar seguro. Sentir ese papelito húmedo y tibio contra su piel fue como si su mamacita la estuviera abrazando. Le temblaban las rodillas. Agarró un trapo y empezó a limpiar. ¡Qué humillación! ¡Qué escena tan triste! De rodillas limpiando el mármol italiano con sus propias lágrimas. Porque lloraba. ¿Cómo no iba a llorar? Pero lloraba en silencio, tragándose los sollozos para no darle gusto a la patrona. El olor del mole, su olor sagrado, ahora era el olor de su vergüenza. Berta, la cocinera, esperó a que los pasos de la señora se perdieran. Escaleras arriba, se acercó despacito a Sofía y le puso una mano en el hombro. «Ya, mija, ya», le dijo por lo bajo. «No llore, que no vale la pena. Esa mujer es veneno puro, está podrida de dinero y de amargura». Le pasó un trapo limpio, uno seco. «Ande, limpie eso rápido y váyase a su cuarto antes de que le dé por bajar otra vez». Berta tenía miedo, sí, miedo de perder su trabajo, pero tenía corazón y no podía ver a esa criatura sufrir así. Sofía asintió, sin poder hablar. Terminó de limpiar, dejó ese piso más brillante que un espejo, pero su alma estaba opaca, manchada. Se levantó como pudo. «Berta, ¿puedo ir a mi cuarto un momento? Me siento un poco mal». Claro que se sentía mal. Se sentía morir. Berta asintió rápido. «Váyase, ándele, yo le cubro la espalda». Sofía salió de esa cocina como alma que lleva el diablo. No caminó, corrió. Corrió por los pasillos de servicio, esos pasillos grises y sin ventanas, por donde no pasaban los patrones. Subió las escaleras de caracol, esas que llevaban al cuartito de la azotea. Un cuartito chiquito, caliente como un horno, pero era su refugio. Abrió la puerta, entró y le puso el seguro. Y ahí sí, mis reinas, ahí se derrumbó. Se tiró sobre su catre, un colchoncito flaco puesto sobre unos ladrillos, y se soltó a llorar. Pero lloró como lloran los huérfanos, con un grito sordo, metiendo la cara en la almohada delgada para que nadie la oyera. Lloró por su madre, lloró por su soledad, lloró por la humillación. Se sentía tan chiquita, tan indefensa. En ese cuarto feo, lo único de valor que tenía era una foto de su madre, en un marquito de madera, sobre una caja que le servía de buró. Vio la foto de su mamacita sonriendo y lloró más fuerte. «Ay, mamá, ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué?» Después de un rato, cuando ya no le quedaban lágrimas, se acordó. El papel. Metió la mano temblorosa bajo su uniforme. Ahí estaba. Lo sacó. Estaba hecho una bolita, mojado, embarrado de mole. ¡Ay, qué dolor! Lo abrió con un cuidado, con una delicadeza, como si fuera un tesoro de cristal. Y lo era. Era un papel amarillo por los años, doblado 1000 veces. Y la letra de su madre. Esa letra redondita, un poco temblorosa al final. Pero la salsa había manchado la tinta. Algunas palabras se estaban borrando. Sofía sintió un pánico helado. No, todo menos eso. Era lo único que le quedaba de ella. Agarró la orilla de la sábana, la única que tenía, y empezó a secar el papelito con toquecitos, rezando a todos los santos. Mientras secaba la mancha, las palabras de su madre le regresaron. Fue como si la estuviera oyendo. Se vio en su pueblo, en la casita de adobe, su madre en la cama, ya en los huesos, pobrecita, y ella agarrándole la mano fría. «Sofía, mi cielo», le dijo su madre, casi sin voz. «Te voy a dejar esto. Es más que comida, mija. Es nuestra sangre. Es la llave».
Sofía no entendía. ¿Llave de qué, mamacita? Tú no entiendes. Ahora, pero esta receta, guárdala con tu vida, júramelo. Si alguna vez estás en problemas, si alguna vez te sientes perdida, busca el origen, busca el laurel dorado. Sofía se lo juró, llorando. Te lo juro, mami. ¿Pero qué es eso del laurel dorado? Pero su madre ya no le pudo contestar. Solo apretó el papelito en su mano y cerró los ojos para siempre. Sofía miraba la receta ahora, temblando. Vio la lista de ingredientes. Chiles mulatos, pasilla, anchoas, piñones rosas, almendras, chocolate amargo y otras cosas raras que ni ella conocía, especias carísimas y hasta arriba el título, un título que su madre le había puesto, o eso creía ella. Decía, Mole Imperial Alcázar, Alcázar, el mismo nombre de esta casa, el mismo nombre de esa víbora que la acababa de humillar. Sofía siempre pensó que era una casualidad, una broma cruel del destino. ¿Cómo iba a tener su mole de pueblo el nombre de estos millonarios? Pero hoy fue diferente. Mientras miraba ese nombre, Alcázar, y limpiaba la mancha de su propia herencia del piso de ellos, algo hizo clic en su cabeza. No podía ser una casualidad, no podía. Y las palabras de su madre, busca el laurel dorado. ¿Qué era eso? ¿Un restaurante? ¿Un lugar? ¿Una persona? El dolor de la humillación seguía quemando. Pero ahora se mezclaba con otra cosa, con una duda que le picaba el cerebro. Tenía que saberlo, tenía que entender qué diablos conectaba su receta. Humillada con la fortuna de esa familia, juró por la memoria de su madre que lo iba a averiguar, aunque fuera lo último que hiciera. Qué noche la de esa pobre criatura. ¿Saben lo que es llorar hasta que se te seca el alma? Así estaba nuestra Sofía, hecha un mar de lágrimas en ese cuartito de azotea, abrazada a ese papelito manchado, el único tesoro que le quedaba. El olor del mole, ese olor a gloria, se había mezclado con el olor de su propia humillación. Y ahí, en la soledad de Ten, esa cama dura, mientras la ciudad de los palacios roncaba allá abajo, el dolor de Sofía empezó a cambiar. Sí, mis reinas, el dolor, cuando es tan profundo, se pudre o se convierte en lumbre, y el de Sofía se estaba convirtiendo en una brasa ardiente de pura rabia. Ya no era solo tristeza, era una necesidad de saber. ¿Por qué? ¿Por qué su madre, una santa, le había dado esa receta con el nombre de esa familia de víboras? Mole Imperial Alcázar. Le retumbaba en la cabeza, y palabras de su mamacita, busca el laurel dorado. Era un fantasma que no la dejaba en paz. ¿Qué era? ¿Un lugar? ¿Una clave? Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, una mano que olía a chiles y a jabón barato. Y miró la receta. La miró con otros ojos, ya no con la nostalgia de la hija, sino con la furia de la leona. Esa mujer, doña Regina, le había dicho que su comida era para perros. Le había dicho que olía a pobreza. Pues esta pobreza, señora, susurró Sofía en la oscuridad, apretando el papel contra su pecho. Le juro por la memoria de mi madre que va a ser su tumba. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué palabras! Nuestra corderita estaba sacando las garras. Se juró a sí misma que al día siguiente, en su mediodía libre, no iba a descansar, iba a encontrar ese mentado laurel dorado, aunque tuviera que caminar por toda la ciudad. Mientras Sofía pasaba su noche en vela, allá abajo en la casa de seda, la víbora tampoco dormía. Ah, no, ¿creen que doña Regina estaba tranquila? ¡Qué esperanza! Se dio un baño de tina con sales carísimas, pero el olor, ese olor a especias, a pueblo, se le había quedado pegado en la nariz, y le daba asco, sí, pero también le daba miedo. Ese olor le había traído un recuerdo feo de hace muchos años,
un recuerdo de su suegro, el viejo don Julián Alcázar, el fundador de todo. Un viejo loco, decía ella. Un hombre que prefería estar en la cocina con los criados que en las fiestas de sociedad. Y ese olor era el olor de él. Ese era el olor que salía de la cocina privada del viejo. Regina se levantó de la tina nerviosa. No podía ser. Ese viejo llevaba 30 años muerto, porque esa gata, esa Sofía, cocinaba la comida del viejo. No, era imposible. Pero la duda, mis reinas, la duda es un veneno. Se puso su bata de seda, agarró el teléfono y le marcó a su abogado. A las 11 de la noche. «Licenciado», le dijo, con su voz de hielo, «hablemos de los fideicomisos». El abogado, pobre hombre, se despertó de un brinco. «Señora, ¿a esta hora pasó algo?» «Nada», le cortó ella. «Solo quiero que revise mañana mismo la cláusula de la herencia de mi suegro. Esa cláusula estúpida, la del restaurante». El abogado no entendía nada. «¿El laurel dorado, señora?» «Ay, ahí estaba el nombre. Ese mismo», siseó Regina. «Revíselo. Quiero estar segura de que todo sigue bien enterrado. No quiero sorpresas». Colgó. Ahí la tienen. Temblaba. La humillación que ella le dio a Sofía se le estaba regresando como un boomerang de miedo, porque ella sí sabía lo que era el laurel dorado. Al día siguiente, mis vidas, Sofía salió a la calle, con sus zapatitos gastados, su vestido más decente y el papelito en el pecho. Era su armadura. Tenía 4 horas libres, 4 horas para encontrar una aguja en un pajar. ¿Por dónde empezar? No tenía idea. El laurel dorado. Suena a restaurante. ¡Claro! Se fue al centro, al corazón. Histórico, ahí donde las piedras hablan. Caminó y caminó. Se metió a cantinas viejas, de esas con puertas de madera. Le preguntaba al cantinero, un viejo panzón: «Oiga, jefe, ¿de casualidad no conoció un lugar, un restaurante, que se llamara El Laurel Dorado?» El viejo la miró por encima de sus lentes. «Uy, mija, El Laurel Dorado. Uf, hace años, años que cerró. Era un lugar raro, muy caro. Decían que era del viejo loco de los Alcázar, pero tronó como ejote». El corazón de Sofía dio un brinco. Existió, era verdad, y era de los Alcázar. ¿Y dónde estaba, señor? Por favor, dígame. El cantinero se rascó la cabeza. «Uy, mija, por aquí cerca, en la calle de Donceles. Pero ya no hay nada. Pusieron un banco de esos modernos. Ahí no va a encontrar ni el polvo». Sofía sintió un golpe. El lugar ya no existía. Era una pista muerta. Se sentó en una banca del Zócalo, derrotada. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacía? El sol pegaba fuerte. Se sentía tan chiquita, tan sola. ¿Era una señal? Debía dejarlo así. ¡No! Se lo había jurado a su madre. Tenía que haber algo más. Si el restaurante no estaba, quizás alguien que trabajó ahí, sí. Esa era la única esperanza. Pero el tiempo se le acababa. Tenía que regresar a la boca del lobo. Volvió a la mansión, con el alma en los pies. Entró por la puerta de servicio, justo a tiempo. Doña Regina tenía visita. Sus amigas, unas viejas igual de encopetadas que ella, jugando cartas y tomando té en la terraza y chismeando, mis reinas, echando veneno como si no hubiera un mañana. «Sofía», le gritó Berta, pálida, «la patrona quiere más agua caliente, y apúrate, que anda de un humor de los 1000 diablos». Sofía agarró la jarra de plata, esa que pesaba más que ella, y caminó hacia la terraza, rezando para que no la vieran. Pero era su destino. Tenía que oírlo. Se acercó a la mesa, agachando la cabeza. «Ponme más, gata, que está helado», le ladró doña Regina sin mirarla. Y, mientras Sofía servía el agua, con las manos temblosas, escuchó la conversación. Una de las viejas, una tal Estela, con un collar de perlas que parecía un rosario.
Ay, Regina, qué tiempos aquellos, decía la vieja. Me estaba acordando de tu suegro, don Julián. Ay, qué hombre tan peculiar, ¿te acuerdas? Obsesionado con la cocina. Decía que el verdadero poder de los Alcázar no estaba en el banco, sino en el sazón. Sofía se quedó tiesa. Casi tira la jarra. No podía respirar. Doña Regina bufó. Ay, Estela, por favor, no me recuerdes a ese viejo ridículo. Nos puso en vergüenza a todos con sus locuras. No, no, espérate, siguió la vieja chismosa. Yo me acuerdo perfecto, y me acuerdo de su protegido. Ese cocinero que trajo de Oaxaca. Un muchacho, guapo, muy guapo, con unas manos. ¿Cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre. Pero era su sombra. El viejo don Julián decía que era un genio, que solo él entendía su mole. Imperial. Ay, Dios mío, bendito Sofía. Sofía casi se desmaya. Un cocinero de Oaxaca, su mole. No podía ser. Y luego, siguió la vieja emocionada con el chisme, el escándalo, ¿te acuerdas? Cuando el muchacho ese desapareció. Se fue, se esfumó, y dicen que se robó el corazón de alguien de esta casa. Doña Regina golpeó la mesa con la taza. Estela, cállate la boca, le gritó, pálida como el papel. Son mentiras. Ese indio ladrón se largó, y punto. Se robó lo que pudo y se fue, y mi suegro murió de pena por culpa de ese malagradecido. Se dio cuenta de que Sofía estaba ahí, parada, blanca como la cera, escuchando todo. «¿Y tú?», le gritó. «¿Qué haces aquí parada como un poste, estúpida? Te dije que te largaras. Estás estorbando. ¡Fuera!». Sofía salió corriendo, tropezando, con el corazón saliéndole por la boca. Las palabras de esa arpía, indio ladrón, se largó, y el grito de furia de doña Regina, «¡Cállate la boca!», le retumbaban en los oídos. No era una simple riña de viejas chismosas. No, acababa de presenciar algo oscuro, algo violento, un secreto que casi sale a la luz y que Regina pisoteó con pánico. Corrió por los pasillos de servicio, subió esas escaleras de caracol que olían a humedad, 2 escalones a la vez, y no paró hasta que estuvo en su cuartito de azotea. Metió el cerrojo, un cerrojo delgadito, de juguete, pero que para ella era un muro. Se recargó contra la puerta, jadeando, con el pecho doliéndole. Un cocinero de Oaxaca, guapo, el protegido de don Julián, su mole imperial, y desapareció. Dios mío, era como si esas viejas hubieran estado hablando de un fantasma, del fantasma que ella llevaba cargando toda su vida. Se fue a su catre, temblando de pies a cabeza. Ya no era una sospecha vaga, ya no era una casualidad el nombre en la receta. Era una bofetada que venía del pasado. Su madre, su pobre mamacita, ella era de Oaxaca, ella le había dado esa receta, pero su madre, ¡ay Dios!, nunca jamás le había hablado de su padre, era un tema prohibido, un agujero negro en su vida. Tu padre se fue al cielo antes de que nacieras, mija, era todo lo que le decía, una mentira. Sofía ahora sentía esa mentira en sus huesos. Su madre no le mintió por maldad, le mintió por miedo. Miedo de esta gente, miedo de esta casa, pero ¿cómo estar segura? ¿Cómo? Necesitaba una prueba, algo que conectara a su madre con ese cocinero desaparecido. Y entonces se acordó. Debajo de su catre, en el mismo lugar donde su madre la guardaba, tenía la cajita. Una cajita de lámina, de esas donde antes venían galletas. Estaba oxidada en las orillas. Era lo único, además de la receta, que su madre había guardado de su pasado. Era la caja de los secretos, le decía. Sofía nunca se había atrevido a hurgar en ella por respeto, pero ahora no era respeto, era necesidad. La sacó. Estaba cubierta de polvo, temblándole. Las manos, levantó la tapa que rechinó. Olía a tiempo,
a flores secas, a papel viejo. No había joyas, no había dinero. ¿Qué va? Había un zapatito de estambre, el suyo de bebé, un mechón de su propio pelo amarrado con un listón azul y un rosario roto. Lágrimas de la vida de su madre. Sofía lloró de ternura, pero siguió buscando, y al fondo, debajo de una estampa de la Virgen de Juquila, ahí estaba, un pedazo de cartón doblado. No, no era cartón, era una foto vieja, en blanco y negro, ya medio amarilla. La única foto de su padre que su madre no había quemado, seguramente, pero nunca se la había querido enseñar. Sofía la sacó con un cuidado, como si fuera a deshacerse, y el corazón se le paró. Era él, el hombre de sus sueños, el hombre de sus pesadillas. Un muchacho joven, guapísimo, sí, como dijo la vieja, con una sonrisa que iluminaba el papel. Tenía el pelo negro, los ojos brillantes y un bigotito, y estaba abrazando a una muchacha hermosa con trenzas, tímida. Era su madre, era su mamacita Lupe, joven, feliz. Se veían tan enamorados que dolía verlos. Y él no traía ropa de campo, traía una filipina blanca, de cocinero, una filipina elegante, con botones bordados. Estaban parados frente a una puerta de madera tallada. Sofía volteó la foto, con el corazón en la garganta, y ahí estaba, la letra, pero no era la letra de su madre. Era una letra fuerte, de hombre, una letra elegante escrita con pluma. Decía, con una tinta que ya se veía café por los años: para mi Lupe, mi luz, mi sazón, el día que me gané el oro, juntos en nuestro sueño, el laurel dorado. Te amo, Mateo. Mateo, Mateo, era él, era su padre se llamaba Mateo, y su madre se llamaba Lupe, y estuvieron juntos en el laurel dorado. No era una ladrona, no era una mujerzuela, era su amor, su luz. Se quedó sin aire, se tuvo que sentar en el catre porque las piernas se le endoblaron, se le vino el mundo encima. Así que era verdad, todo era verdad. Su padre, Mateo, era el genio de la cocina, el protegido de don Julián, el creador del mole imperial Alcázar. Y esta receta que esa víbora tiró al suelo, era la herencia de su padre. No era una receta de pueblo, era una receta de palacio, y doña Regina lo sabía. Por eso el odio, por eso el pánico, la humillación de la mañana cobró un sentido nuevo, un sentido monstruoso. Regina no había escupido sobre su comida, había escupido sobre la tumba de su padre. Había llamado comida para perros a la creación del hombre que ella, seguramente, había mandado a desaparecer. Se acabó la tristeza, mis reinas, se lo juro. En ese segundo, el llanto de Sofía se secó. Se le secó como un charco en el desierto, y lo que sintió fue fuego, un fuego helado, una rabia tan profunda, tan clara, que le dio calma. Se levantó, miró su reflejo en el pedazo de espejo roto que tenía en la pared, y vio sus ojos. Eran los ojos de él, los ojos de Mateo. Ya no era la huerfanita, la gata, la sirvienta. Era Sofía Morales, la hija de Mateo, la verdadera heredera del sazón de los Alcázar. Y venía a cobrar, venía a limpiar el nombre de su padre, venía a hacer justicia. ¿Pero cómo? Estaba sola en esta casa de víboras. Tenía la foto y tenía la receta, pruebas de sangre, sí, pero necesitaba pruebas del crimen, pruebas de la traición. No podía ir a la policía con una foto y un mole. Se reirían de ella. Necesitaba un aliado, alguien de adentro, alguien que supiera la verdad sucia, y solo había una persona: Berta, la cocinera mayor. Berta, que llevaba 30 años en esa casa. Berta, que la miró con lástima esa mañana. Berta, que le dijo: esa mujer es veneno puro.
Berta tenía que saberlo. Berta sirvió a don Julián. Berta conoció a su padre. Ese era el plan. Tenía que hablar con Berta, pero no podía ser en la cocina, con 1000 ojos y oídos. No podía ser de día, tenía que ser en la noche, en la madrugada, cuando la casa estuviera muerta, cuando la víbora estuviera dormida en su nido de seda. Tenía que arriesgarse, se iba a jugar el todo por el todo, iba a bajar a la cocina con la foto y la receta en la mano y se las iba a poner a Berta en la cara. La iba a obligar a hablar, o la ayudaba, o la hundía con ella. Apretó la foto de su padre contra su pecho. «Espérame, papá», susurró. «Tu hija viene en camino. Y esta noche, los muertos se van a levantar». La casa estaba muerta. Un silencio de tumba más pesado que el mármol frío de los pisos. Eran las 2 de la madrugada. Allá abajo, en los cuartos de lujo, la víbora de doña Regina seguro roncaba en su cama de seda, soñando con sus millones. Pero arriba, en el cuartito de la azotea, el infierno caliente, nadie dormía. Nuestra Sofía estaba sentada en el catre, tiesa como una vara. Se acabó el llanto, se acabó el miedo. Lo que tenía en los ojos no era tristeza, era hielo, un hielo que quemaba. Esperó horas, oyendo cada ruido de la casa, el crujir de la madera vieja, el zumbido del refrigerador allá abajo, y cuando supo que era la hora de los fantasmas, se levantó. Se movía como una sombra, se quitó sus guaraches gastados, descalza, para no hacer ni un ruido. Se guardó sus armas en el pecho, junto a su corazón. El papelito manchado de mole, la receta de su padre y la foto amarillenta de sus padres felices, esas eran sus únicas balas. Abrió la puerta de su cuarto, rechinó un poquito y el corazón le dio un brinco. Pero no, silencio. Salió al pasillo de la azotea. El aire de la noche estaba frío, pero ella tenía lumbre por dentro. Empezó a bajar. La escalera de caracol de los criados, oscura como boca de lobo. Cada escalón de fierro era una trampa. Bajaba tocando la pared húmeda, oliendo a humedad y a miedo, aguantando la respiración. Llegó al piso de abajo. El piso principal. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué casa! La luna entraba por los ventanales gigantescos y hacía brillar los pisos de mármol como un río de plata. Y las sombras de los muebles carísimos, parecían monstruos agazapados, estatuas que la miraban, cuadros de gente muerta, los alcázar que la juzgaban desde las paredes. Ella, la hija de la cocinera, la gata, caminando como dueña, y era la dueña, pero tenía que probarlo. Sintió un odio tan profundo por esa casa, por ese lujo, comprado con la sangre de su padre. Apretó los puños, ya no le daba miedo, le daba asco. Siguió hacia la cocina, ese palacio de acero inoxidable que había sido el escenario de su humillación. Ahí tenía que estar Berta, tenía que estarlo. Si Berta estaba dormida en su propio cuarto, todo estaba perdido. Llegó a la puerta de vaivén, la empujó despacito, 1 milímetro, y lo que vio le dio un vuelco al corazón. Era verdad, no estaba dormida. En medio de esa cocina inmensa y oscura, solo con la luz blanca y fría que salía del refrigerador abierto, estaba Berta, sentada en un banco, hecha un ovillo, con la cabeza entre las manos. No estaba durmiendo, estaba llorando, llorando en silencio, sacudiéndose toda, como si tuviera un dolor muy viejo. La humillación de Sofía le había abierto a ella también sus propias heridas. Sofía entró, y el piso, maldito piso de mármol, estaba frío. Berta sintió el cambio de aire, levantó la cabeza de golpe, dio un grito ahogado. Se le cayó la taza de té que tenía en la mano. ¡Ay, Dios mío!, chilló. ¡Un fantasma! ¡Mateo! Vio a Sofía parada en la penumbra, con esos ojos.
y creyó que era el fantasma de su padre que venía a cobrar venganza. «No, Berta», dijo Sofía, y su voz sonó dura, sonó a jefa. «Soy yo, Sofía». Corrió y cerró la puerta de la cocina. Giró el seguro. Estaban encerradas. Berta temblaba como una hoja. «Mija, ¿qué haces? Estás loca. La señora nos va a matar. Vete a tu cuarto». «No me voy a ningún lado», dijo Sofía, y se paró frente a ella. La muchachita tímida de la mañana ya no existía. Esta era una mujer. Se sacó la receta del pecho, el papelito manchado, y se lo puso en la mesa, bajo la luz del refrigerador. «¿Usted sabe qué es esto?», le ordenó, no le preguntó. Berta miró el papel, Mole Imperial Alcázar, y se puso blanca como la cera. Empezó a negar con la cabeza, con los ojos llenos de pánico. «No, mija, es solo un mole». «Miente», la cortó Sofía, y sacó la foto de sus padres, y se la puso encima de la receta. «Y usted sabe quién es este hombre». Ay, mis reinas, cuando Berta vio esa foto, se acabó, se rompió en 1000 pedazos. Fue como si le hubieran dado un balazo en el corazón. Agarró la foto con sus manos temblorosas, la acercó a la luz, vio a Mateo, vio a Lupe. «No, no, no puede ser», sollozaba. Tocaba la cara de Mateo en la foto. «Mi niño, mi Mateo». Y luego levantó la vista y miró a Sofía. Miró sus ojos, su boca, la forma de su cara. Era ella, era la hija de Lupe y Mateo, la niña que todos creyeron que se había perdido. Tú eres, ay, Dios mío, eres la hija de Lupe, eres Sofía. Y se hincó en el suelo frío y le abrazó las rodillas a Sofía. «Perdóname, mija, perdóname por no reconocerte. Eres igualita a tu madre, pero tienes los ojos de él, tienes el fuego de tu padre». Sofía sintió que se le doblaban las rodillas. Era verdad. Berta lo sabía todo, la levantó. «Berta, por favor, levántese, no llore, dígame la verdad. ¿Qué le hizo esa mujer a mi padre?» Berta, hecha un mar de lágrimas, se secó la nariz con el mandil. «Ay, mija, esa mujer es el diablo con cara de ángel. Tu padre no era un ladrón, era un santo, un genio. Don Julián, el patrón viejo, el bueno, lo adoraba. Decía que era el hijo que Dios nunca le dio. Estaba harto de su propio hijo, el esposo de Regina, que era un borracho, un vicioso, un bueno para nada». Berta la sentó, le agarró las manos. «Escúchame, mija, yo lo oí. Regina también lo oyó. Don Julián iba a cambiar el testamento, iba a desheredar al inútil de su hijo, y le iba a dejar todo, el control de los restaurantes, empezando por el Laurel Dorado, la fortuna, todo a tu padre, a Mateo. Decía que él era el único que merecía el apellido, el heredero del Sazón. Pero ay, había más. Pero esa mujer, Regina, estaba obsesionada con él, estaba encaprichada. Ella, una mujer casada, se le ofreció a tu padre, aquí mismo, en esta cocina. Le dijo que dejara a tu madre, a esa india, y que se fuera con ella, que juntos serían los reyes. Y tu padre, mija, ay, qué hombre, la mandó al diablo. Le dijo que ella no le llegaba ni a los talones a su Lupe, que su amor no estaba en venta. Ay, qué error, mis vidas, qué error tan fatal. Esa fue su sentencia de muerte», lloró Berta. «Lo humilló, la despreció, y Regina, una alcázar despreciada, es peor que una víbora. Se alió con su marido, y una semana antes de que don Julián firmara ese testamento, tu padre desapareció, se esfumó. Lo mataron», susurró Sofía. «Peor, mija», dijo Berta. «Lo acusaron de ladrón, dijeron que se robó el dinero de la caja fuerte y que se largó con una mujerzuela. Y a tu madre, a tu pobre madre que ya te traía en el vientre, la corrieron, la amenazaron, le dijeron que si volvía a la ciudad o si abría la boca, te iban a matar a ti. Por eso huyó a Oaxaca, por eso te mintió, para salvarte la vida».
Sofía se quedó de hielo. Su madre había vivido 30 años con ese terror. Por eso murió de tristeza. Y toda esa fortuna era suya, le pertenecía. «No se va a quedar así, Berta», dijo Sofía, y su voz era de acero. «Tenemos que hundirla». Berta la vio el fuego, y supo que ya no había vuelta atrás. «Sí, mija», dijo, levantándose. «Y sé». «Oh, ¿cómo? Hay un hombre, el único que sabe la verdad, el único que Regina no pudo matar, el licenciado Montes, don Ignacio Montes, el abogado de don Julián, el que escribió ese testamento. Regina lo destruyó, lo acusó de fraude, le quitó todo. Dicen que está loco, que está en un asilo de pobres en el centro, pero yo sé que no. Él está fingiendo. Él tiene que tener la copia. Él es nuestra única esperanza». La cocina se quedó en silencio, pero era un silencio que gritaba: «Mis reinas», un silencio lleno de 30 años de dolor, de secretos y de odio. Sofía y Berta se quedaron mirando. La verdad estaba ahí, sobre la mesa, fea y desnuda, junto a esa foto amarillenta. El padre de Sofía, un genio, el heredero, y doña Regina, la víbora, una ladrona y una destructora de vidas, que se había robado todo por despecho, por soberbia. Berta seguía temblando. Hablar, contar ese secreto en voz alta la había dejado sin fuerzas. Tenía pánico. Miraba la puerta, como si esperara que Regina entrara en cualquier segundo con un cuchillo. «Mija», sollozaba, «sabe demasiado. Esa mujer es el diablo. Sabe lo que pensamos. Tenemos que quemar esto. Irnos». «¿Quemar?», le dijo Sofía. «Ay, mis vidas, la voz de nuestra Sofía». Ya no era la voz de una niña, era la voz de una jefa. Era la voz de su padre Mateo, fría y clara como el acero. «Señora Berta», le dijo, y Berta hasta se enderezó. «Esa mujer quemó la vida de mi padre. Hizo en que mi madre se muriera de tristeza, y usted quiere que yo queme la única prueba que tengo». Se levantó y era otra, era alta, era fuerte, la dignidad le había crecido de golpe. «Usted me dijo dónde está la llave, don Ignacio Montes, en el asilo». Berta se puso pálida. «Pero, mija, eso fue hace 30 años y es de madrugada. ¿Cómo? Ahora», la cortó Sofía. «Tiene que ser ahora. Esa mujer es el diablo, usted lo dijo. ¿Qué nos asegura que ese pobre hombre amanezca vivo? Si yo con un simple mole la puse a temblar. ¿Usted cree que ella no sabe que don Ignacio es el último cabo suelto? Tenemos que ir antes de que ella mande a callarlo». Berta la vio esa determinación, ese fuego, y supo que tenía razón. 30 años de miedo se le cayeron de los hombros, y lo que quedó fue lealtad. Lealtad al recuerdo de Mateo, a esa criatura que era la viva imagen de él y de Lupe. «Tienes razón, mija», dijo Berta, secándose las lágrimas con rabia. «Esa víbora no nos va a ganar». Corrió a su cuartito, uno chiquito que estaba al lado de la lavandería, y regresó. No con un cuchillo, no, con un sobrecito de tela, de esos de guardar el dinero, y un rebozo. «Toma», le dijo, poniéndole el dinero en la mano a Sofía. «Son todos mis ahorros, mija. No es mucho, pero te servirá para el taxi y para que te dejen entrar. A esa hora sin dinero no te abren ni la puerta del infierno». Le puso el rebozo sobre los hombros. «Tápate, mi reina. Pareces fantasma, y vete ya, sal por la puerta de servicio, la que da al callejón, y no pares hasta llegar al centro. El asilo se llama el Refugio de San Judas. Pregunta por él. Yo me quedo aquí». «¿Usted?», dijo Sofía, asustada. «¿Sola?». «Sí», dijo Berta con una dignidad nueva. «Tengo que cubrirte, tengo que hacer que parezca que todo está normal. Si esa mujer se despierta y no nos ve, estamos muertas las dos. Yo haré tiempo. Tú tráeme esa prueba, mija. Tráenos la justicia. Ande, que Dios te acompañe».
Sofía la abrazó, un abrazo de guerra, de hermanas, y salió a la noche oscura, sola, con los ahorros de una amiga y con el destino de su familia en el pecho. ¡Qué viaje, mis niñas! Salir de esa jaula de oro de las lomas, las calles vacías, silenciosas, con esos árboles gigantes que parecían fantasmas. Sofía caminó cuadras, con el corazón en la boca, hasta que encontró un taxi de esos que andan en la noche. El chofer la vio tan sencilla y dudó, pero Sofía le enseñó el dinero. Al centro, por favor, a el refugio de San Judas. Le pago doble si se apura. El taxista vio el miedo en sus ojos y arrancó. Cruzaron la ciudad dormida. Dejaron atrás el lujo, los coches caros, la riqueza que le habían robado, y se metieron en el corazón viejo, el corazón herido de la ciudad. Calles oscuras, olía a basura y a pan frío, gente dormida en las banquetas. Ese era el mundo al que Regina había condenado a don Ignacio. Llegó. El taxista la dejó en una esquina fea, oscura. Ahí es, güeritas, le dijo. Pero tenga cuidado, que por aquí espantan. Sofía vio el lugar. ¡Ay, Dios mío! Era una ruina. Paredes despintadas, llenas de humedad. Una puerta de madera vieja, partida, y una reja oxidada. Olía a tristeza, a pipí, a enfermedad. Era una tumba de vivos. El corazón se le hizo chiquito. ¿Qué culpa sentía este hombre bueno? 30 años en este infierno. Por su padre tocó despacito, nada. Tocó más fuerte, con rabia, pum, pum, pum. Se abrió una ventanita de metal y se asomaron unos ojos fríos de pescado muerto. Una mujer gorda con una cofia chueca, con cara de pocos amigos. ¿Qué quiere? ¿A esta hora? Aquí no es hotel, lárguese. Era la guardiana del infierno. Por favor, señora, le rogó Sofía, llorando casi. Vengo a ver a un paciente. Es mi abuelo, don Ignacio Montes. Me dijeron que estaba muy grave, que se está muriendo. La enfermera soltó una carcajada. Don Nacho, el loquito, jajaja, ese tiene más vidas que un gato. Lárguese, niña, las visitas son a las 10, y con permiso. Iba a cerrar la ventana. Sofía no lo pensó, metió la mano, sacó la mitad del dinero de Berta, un fajo de billetes arrugados, y se los enseñó. Por favor, 5 minutos, se lo suplico por su madrecita santa, solo quiero ver si está vivo. Ay, mis reinas, el dinero, el maldito dinero lo puede todo. Los ojos de la enfermera brillaron. Le arrebató los billetes de la mano. 5 minutos, gruñó. Y si haces ruido, te saco a patadas. Pasa. Le abrió la puerta. El olor la golpeó. Un olor a viejo, a medicina barata, a muerte. Entró, y la enfermera la llevó por un pasillo oscuro. «Es ahí», le dijo, señalando una puerta al fondo. «El dormitorio común. Búscale. Y apágate». Sofía entró. Dios mío bendito. Era un salón larguísimo. Hileras y hileras de catres, de fierro, oxidados, y en cada catre un viejito, un bulto, huesos cubiertos con una cobija raída. Unos tosían, otros se quejaban dormidos. Era el purgatorio. ¿Cómo iba a encontrarlo? Empezó a caminar, despacito. Don Ignacio, susurraba. Don Ignacio los miraba. Puras caras tristes, perdidas. Sintió que iba a vomitar de tristeza. Y entonces, al fondo, en el rincón más oscuro, cerca de un baño que apestaba, vio a un hombre, pero no estaba acostado. Estaba sentado en una silla de ruedas vieja. Estaba meciéndose sin parar, rápido, como si tuviera frío, y hablaba solo. Murmuraba, tenía el pelo blanco, largo, sucio, y una barba de días. Era un esqueleto. BSR. El corazón le dijo que era él. Se acercó despacio. «Disculpe, don Ignacio Montes». El hombre no paró. Seguía meciéndose y murmurando. «El sello, el sello,
El cuervo negro se lo comió, decía. El mole de oro, quemado, todo quemado. Sofía sintió un golpe en el estómago. No, Berta estaba equivocada. Este hombre no fingía, estaba loco, loco de remate. 30 años de terror lo habían roto. Se acabó. No había copia, no había testamento, no había esperanza. Se le doblaron las rodillas. Se sentó en el suelo frío, junto a la silla de ruedas, y se tapó la cara. Lloró. Lloró de rabia, de frustración. Todo había sido en vano. Estaba perdida. Pero entonces, entre sus sollozos, oyó la palabra otra vez. El mole imperial. Levantó la vista, el viejo la miraba. No, miraba a través de ella, pero la palabra era la palabra clave. Sofía se limpió las lágrimas. Era su última carta. Metió la mano en su pecho, sacó el papelito manchado, arrugado, que olía a gloria, y con la mano temblando se lo puso enfrente. Don Ignacio, le dijo, con un hilo de voz, ¿esto? ¿Es esto lo que busca? ¿El mole imperial Alcázar? El viejo paró de mecerse. En seco, sus ojos, esos ojos nublados, de loco, se abrieron como platos. Se quedaron fijos en el papel. La mano del viejo, que parecía una garra, se levantó, temblaba, pero no tocó el papel. No, se acercó a la cara de Sofía y la olió como un perrito. Hueles a él, susurró. Y la voz ya no era de loco, era una voz normal. Sofía no respiraba. Sacó la foto de Mateo y Lupe. Me manda él, le dijo. Soy Sofía, la hija de Mateo y Lupe. El viejo vio la foto y un grito salió de su pecho. Un grito de dolor de 30 años. Agarró a Sofía de los brazos y sus ojos, mis reinas, sus ojos estaban claros, claros como el agua. El loco se había ido. Era él, era el abogado. La copia, gritó en un susurro. La copia existe, la tengo. La víbora no ganó. Pero nos falta algo, niña. Nos falta la prueba final. Nos falta el laurel dorado. Abrácenme, porque el corazón de esta pobre mujer no da para más. Nuestra Sofía ahí, en ese piso frío del asilo, con ese viejito que era su única esperanza. Y él le dice eso. Nos falta el laurel dorado. Sofía se quedó helada. Pero si ella había ido a buscarlo. Pero don Ignacio, le dijo, desesperada, el laurel dorado no existe, fui al centro, es un banco, lo demolieron todo. El viejito don Ignacio la agarró de los brazos, y tenía una fuerza, mis reinas, la fuerza de 30 años de rabia guardada. No, mija, no, le siseó, y sus ojos brillaban como carbones encendidos. Tu madre te lo dijo, busca el origen. El laurel dorado no era el restaurante, eso era la cáscara. El laurel dorado era el sello, el anillo. El anillo, claro. Sofía sintió que le caía un rayo, un anillo. Don Julián, siguió el viejo, hablando rápido, como si tuviera miedo de que la locura regresara. Él tenía un anillo, un sello de oro macizo, con el escudo de los Alcázar y un laurel. Era su tesoro, y se lo iba a dar a tu padre. Mateo, junto con todo lo demás, ese anillo, mija, es la verdadera llave. Con ese anillo y esa receta, nadie puede negar quién eres. Esa era la prueba final. El corazón de Sofía se fue al suelo. Otra vez, se agarró la cabeza. No, sollozó. No puede ser. ¿Y dónde está ese anillo? Don Ignacio la miró, y su cara se llenó de odio. ¿Dónde más, mija? La víbora, doña Regina, se lo robó. Fue lo primero que le arrancó al cuerpo de don Julián cuando murió. Lo tiene ella. Lo usa como trofeo para escupir sobre la tumba del viejo. Era imposible. Era una trampa del diablo. Había salido de esa casa del infierno y ahora tenía que volver a la boca del lobo. Era su sentencia de muerte. Tengo que ir, dijo Sofía. Tengo que recuperarlo. No, mija, no vas a ningún lado. Ay, Dios mío. Una tercera voz.
Las dos se voltearon, y ahí, en la puerta del dormitorio de los viejitos, parada como una generala, con el rebozo puesto y la cara llena de decisión, era Berta. ¡Berta!, gritó Sofía, corriendo a abrazarla. ¿Qué hace aquí? Le dije que se quedara. ¿Y dejarte sola? ¿Crees que soy tonta?, le dijo Berta, dándole un zape. No podía. Mi corazón me dijo que estabas en problemas. Y esa enfermera gorda de la entrada no me quería dejar pasar, pero le dije que si no me abría, le iba a gritar a todo el barrio que aquí matan a los viejitos. Y mira qué rápido abrió. ¡Qué mujer, mis reinas! ¡Qué valor! Berta vio a don Ignacio y se le llenaron los ojos de lágrimas. Nachito, le dijo, corriendo a abrazarlo. Dios mío, lo que te hizo esa... Berta, qué gustos, dijo el viejo. Y se abrazaron, los dos sobrevivientes, los dos testigos. El círculo se estaba cerrando. Pero tenemos que irnos, dijo Berta poniéndose seria. La víbora sabe, lo presiente. Cuando saliste 5 minutos después, bajó a la cocina, como un fantasma, a ver si yo estaba ahí. Fingí que dormía, pero me olió. Sabe que algo tramamos. No tenemos tiempo. Salieron los 3 mosqueteros. Sacaron a don Ignacio en esa silla de ruedas oxidada, empujándolo por esos pasillos apestosos. La enfermera gorda los vio y quiso gritar. «¡Voy a llamar a la señora!» Y Berta, Santa Berta, agarró un florero feo de plástico que había ahí y se lo quebró en la cabeza. ¡Pum! «Récele a San Judas, a ver si le contesta», le gritó. Salieron a la calle. Ya casi amanecía. Esa luz gris, fea, que lo ensucia todo. Se subieron al mismo taxi. El chofer no lo podía creer. Ahora con todo y viejito. «Al primo de Iztapalapa», gritó Berta. «Vámonos. El plan». Necesitaban un plan. Llegaron a la casita de lámina. La prima de Berta casi se infarta al ver al pobre don Ignacio. Le dieron un caldito caliente. «Escuchen», dijo Sofía. Y ya no era la niña, era la jefa. «Esa mujer tiene el anillo y no lo vamos a poder sacar de la casa. Es imposible. La única forma es que ella misma lo saque». Berta y don Ignacio no entendían. Y como mija, Sofía sacó la receta. El papelito manchado. «Con esto», dijo. «Hoy, Berta, ¿qué día es hoy?» «Jueves, mija». «Ay, Dios mío, hoy es la gran cena, la cena de la Fundación Alcázar, en el Club de Industriales. Va a estar toda la prensa, todos los millonarios. Es su gran noche». Sofía sonrió. Una sonrisa que daba miedo. La sonrisa de Mateo. «Perfecto», dijo. «Ahí es donde vamos a ir». «¿Qué?», gritaron Berta y don Ignacio. «Nos va a matar. Nos va a echar a los perros». «No», dijo Sofía con una calma que helaba. «No enfrente de toda la sociedad. No enfrente de la prensa. La vamos a desenmascarar en su propio teatro. Y la vamos a humillar con la comida». Don Ignacio la miró. «La receta, mija. Es tu arma. Pero el anillo, si no lo llevas...» «No lo necesito», dijo Sofía. «Ella lo va a llevar puesto. Berta, ¿lo usa?» «Sí», dijo Berta. «Siempre, en esa cena, siempre se lo pone. Para burlarse de don Julián. Dice que es su amuleto de la suerte». «¡Qué cínica! El plan estaba hecho. Era una locura, pero era la única forma». «Berta», ordenó Sofía, «usted y su prima, necesito ingredientes, todos, los de la receta, los chiles, las anchoas, los piñones rosas, todo». Berta salió corriendo al mercado de Jamaica, y Sofía empezó a cocinar, en esa cocinita humilde, de lámina, con un fogón chiquito. Empezó a hacer magia, empezó a moler los chiles en un molcajete prestado, y el olor, mis reinas, el olor que empezó a salir de esa casa, era el olor de su padre, era el olor de don Julián, era el olor de la verdad. Don Ignacio lo olió desde el catre, y lloró porque era el olor de la justicia.
Sofía cocinó por horas, con una rabia, con un amor que nunca había sentido. Estaba cocinando su herencia, estaba cocinando la venganza de su padre. Llegó la noche, el club de industriales, un palacio lleno de luces, de gente elegante. Y ahí estaba ella, doña Regina Alcázar, toda de negro, con un collar de diamantes que lastimaba, triunfante, dando un discurso. La familia Alcázar, decía con su voz de terciopelo, siempre ha creído en el legado, en la tradición. Un legado que mi amado suegro Julián, que en paz descanse, me confió a mí. Y levantó la mano para brindar, y en su dedo, brillando bajo las luces, ahí estaba, el anillo de oro, el laurel dorado, y justo cuando iba a tomar el primer trago, las puertas del salón, esas puertas gigantes de madera se abrieron de golpe, ¡pum, pum! No era un mesero, no era la policía, era Sofía, parada, no con un vestido de sirvienta. Berta le había conseguido un vestido blanco, sencillo, limpio, de su prima. Parecía un ángel y traía el pelo suelto, y en sus manos una cazuela de barro, humilde, pero que olía a gloria, y detrás de ella, empujando la silla de ruedas, Berta, con su mandil puesto, orgullosa, y en la silla, don Ignacio Montes, con un traje prestado, flaco, pero con los ojos vivos. El salón se quedó mudo, se podía oír el vuelo de una mosca. Regina se puso blanca, blanca como el mármol, casi se desmaya, se le cayó la copa de la mano. ¡Crash! ¡Usted! Chilló. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Saquen a esta loca de aquí! ¡A esta muerta de hambre! Los guardias corrieron, pero Sofía levantó la voz, una voz que sonó como una campana, la voz de Mateo. No brinde por un legado que usted se robó, señora Regina. Todos se quedaron helados. La prensa, las cámaras empezaron a grabar. Usted habla de tradición, siguió Sofía, caminando hacia ella, hacia el escenario. Pero usted no sabe nada de la tradición Alcázar. El legado de don Julián no era el dinero, era esto. Y levantó la cazuela. El olor del mole inundó el salón. Era un perfume celestial. Un viejo banquero, amigo de don Julián, se levantó. Dios mío, dijo, ese olor es el mole de Julián. No lo he olido en 30 años. El escándalo, todos murmuraban. Miente, gritó Regina. Es una sirvienta loca que despedí. Quiere dinero. No quiero su dinero, le dijo Sofía, parándose frente a ella. Le puso la cazuela en la cara. Quiero mi nombre. Usted llamó a esto comida para perros. Pero este es el mole imperial Alcázar. Y lo hizo mi padre, Mateo Morales, el hombre que usted y su marido desaparecieron para robarle todo. Y señaló a Pundenmentosen. Don Ignacio. Y ahí está el testigo, don Ignacio Montes, el abogado que usted mandó a callar y que ha fingido estar loco por 30 años. La prensa enloqueció. Flashes, gritos. Regina estaba atrapada. Miró el mole, miró al viejo y miró el anillo en su propia mano. Sofía se lo señaló. Y esa es la prueba final. El laurel dorado. El anillo que usted le robó al cadáver de su suegro, el sello que prueba que el testamento, el que tiene don Ignacio guardado, es verdad, y que la única heredera soy yo. Se acabó. La víbora estaba acabada. ¡Qué noche, qué escándalo! Se acabó la fiesta. Doña Regina, blanca como el papel de baño, no pudo decir ni una palabra. El anillo en su dedo era la prueba de su crimen. Los flashes de las cámaras eran como 1000 balazos, y sus amigas, la alta sociedad, se hicieron a un lado, dándole la espalda, cubriéndose de la vergüenza. Trató de correr la infeliz, pero los guardias del club, viendo que la cosa iba en serio, le cerraron el paso. Y en ese momento entró la policía, la verdadera policía, la que don Ignacio y Berta habían logrado llamar,
Y se la llevaron esposada, tapándose la cara como la cobarde que era. La reina de seda acabó enlodada por el mole que despreció. Y al día siguiente, mis reinas, el sol brilló diferente. Sofía, acompañada por Berta y un don Ignacio bañado y con traje nuevo, entró a ese banco, usó la llave de latón y el anillo de oro, y esa caja de seguridad se abrió, y ahí estaba el testamento verdadero, el que nombraba a Mateo Morales y en su ausencia a su única hija, Sofía Morales, como la heredera universal de la fortuna Alcázar. La justicia había llegado. Lo primero que hizo nuestra Sofía fue sacar a don Ignacio de ese infierno y comprarle la casa más bonita del parque. Y a Berta, Santa Berta, la nombró la jefa de su nueva vida. ¿Y la mansión de las Lomas? Sofía vendió esa casa de mármol frío, ese nido de víboras, y ni volteó para atrás, pero con esa fortuna honró a sus padres. Reabrió el Laurel Dorado, pero no como un club de millonarios. Lo convirtió en la escuela de cocina gratuita Mateo y Lupe Morales para becar a jóvenes de Oaxaca, y en la pared principal colgó esa foto amarillenta de sus padres sonriendo, y el mole imperial, Mis Vidas, se sirve ahí todos los días, como prueba de que la herencia más grande no es el dinero, sino el sazón, y que la verdad, tarde o temprano, siempre huele a gloria.